Vamos a empezar nuestra clasecita. Lo último que vimos fueron las soluciones de la ecuación de onda para el electrón, ¿no? La ecuación de Schrödinger. ¿Se acuerdan que de ahí salía la cuestión de que los números cuánticos eran las coordenadas energéticas para esa onda en cuestión? Y vimos tres números cuánticos: el número cuántico principal, el momento angular orbital, que era llamado por Bohr número cuántico secundario, y el número cuántico magnético. Veíamos que del número cuántico magnético salía la cuestión de que existían diferentes orientaciones para cada tipo de orbital, ¿no? En general, entre mayor sea el momento angular orbital, es decir, ¿se acuerdan que L crecía en razón 0, 1, 2, 3 hasta n-1? A mayor sea el valor del momento angular orbital, yo tendría una energía mayor para ese orbital en cuestión. Ajá. ¿Cuál sería el orbital de menor energía? Sería el orbital S, es una pelotita, una esfera. La esfera es la superficie de menor energía que existe. Por eso es que, por ejemplo, en un ambiente de gravedad cero, el agua se estructura en esferas, ¿no? A la hora que llueve, por ejemplo, las gotitas de agua pues tienden a ser una geometría esférica. Lo que pasa es que se ven deformadas por la cuestión de que se ven aceleradas hacia el piso, ¿no? Pero la esfera es la superficie de menor energía potencial. Esto grábenselo a fuego en la conciencia. Ok. Todo en el universo tiende a su estado de mínima energía potencial. Ahorita vamos a seguir explotando esa idea, pero de momento, de entre el conjunto de orbitales, el que tenga mayor similitud con una esfera, o que sea una esfera, va a tener la menor energía potencial. Y conforme nos vamos alejando de esa geometría esférica, vamos a ir teniendo mayores energías. Por eso es que los orbitales de tipo cacahuate tienen mayor energía que las esferas, los moños tienen mayor energía que los dos anteriores, y los globitos, que serían los orbitales F, son los de mayor momento angular o mayor energía. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Bueno, vamos a traducir eso a algo que ustedes ya conocen bien, que se llama configuración electrónica. Vamos yéndonos pasito a pasito. Vamos a empezar con el átomo de helio, que es de los más sencillitos. Ustedes recordarán que el helio tiene un número atómico de 2. El número atómico se representa como un supraíndice a la derecha del símbolo del elemento. Este número atómico se relacionaba con la cantidad de protones en el núcleo, ¿no? Entonces, para el helio, si esto lo pintamos de acuerdo al modelo atómico de Bohr, aquí tendríamos la presencia de 2 protones en el núcleo, quienes determinan el número atómico. Tenemos 2 neutrones, y eso es orbitado por 2 electroncitos, ¿no? En una entidad eléctricamente neutra, el número de electrones es igual al número de protones. Sin embargo, el número atómico no puede ser definido por la cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque los electrones se intercambian de un átomo a otro para formar el enlace químico, ¿no? Entonces, la cantidad de electrones es una cantidad variable para el átomo. De hecho, si no se intercambiaran de lugar los electrones, nosotros no tendríamos lo que conocemos como química, ¿ok? Entonces, esta configuración electrónica nosotros la podemos pintar de acuerdo con nuestra mnemotecnia de Aufbau. ¿Se acuerdan que íbamos siguiendo un acomodo de 1s2, 2s2, 3p6, etcétera, ¿no? Aquí la configuración electrónica para el helio sería 1s2. Y quisiera que recordaran una notación alternativa en la que la maestra Lupita pintaba aquí una casita, decía que este era el orbital 1s y pintaba 2 flechitas. ¿Qué son esas 2 flechitas? El spin. El spin. El spin. El spin sería el cuarto número cuántico. Bueno, hay muchos más números cuánticos, pero los más comunes son ese conjunto de 4. ¿A qué asociaba la maestra Lupita el spin? Se conoce también como momento magnético y se representa por el símbolo M. ¿Se acuerdan que el número cuántico magnético era M de L? Porque teníamos que referirnos
al momento angular orbital. Bueno, el spin se representa como m de s, o bien esto es equivalente a representarlo simplemente como s. Es una s minúscula. Si hablamos de una S mayúscula, eso me representa otro número cuántico que se llama spin total, pero ahorita no vamos a hablar de él. ¿Con qué lo relacionaba la maestra Lupita ese spin? Me parece que lo relacionaban con el giro del electrón dentro del enlace atómico. Bueno, si es átomo no podemos hablar de enlace. Sí, Sí, sería pero como... ella les decía que eso se podía asociar con el giro del electrón, ¿no? Que si giraba hacia un lado, por ejemplo, en el sentido de las manecillas del reloj, el spin tendría un valor positivo, y si giraba en el sentido antigiro, o sea, contrario a las manecillas del reloj, tendríamos un spin negativo. Sin embargo, recuerden qué tipo de partícula es el electrón. Lo habíamos definido como un leptón. Los leptones, a diferencia de los hadrones, se caracterizaban porque eran partículas que no estaban constituidas de otras partículas, o dicho de otra manera, son partículas que están constituidas de sí mismas, a diferencia de los hadrones, como el protón o el neutrón, que están constituidos de otras partículas a las que llamamos quarks, ¿no? Bueno, ¿cuál es la definición de punto en la geometría euclidiana? Es un axioma, ¿recuerdan? El axioma de punto. ¿Cómo se define? La neta no sé, profe. Es Sí que lo no sabe. lo quiero dejar hablando solo, pero pues no sé. Solo No sé pasa. que no tiene volumen o... Así es. área. Esa es la definición que quería que llegaran. Es un espacio carente de dimensiones. O bien, lo que tú dices es un espacio que no tiene volumen, no tiene tamaño. Ajá. Eso es muy importante porque fíjense, seguramente han visto en el YouTube un video en el que dicen de un efecto Magnus, de un chico que tiene una pelota de básquetbol, la avienta girando sobre una presa, y entonces ven que la pelota sigue una trayectoria como del tipo hiperbólico, ¿no? Ahí eso se debe a que la pelota tiene dimensiones. Si nosotros la ponemos a girar, tenemos un momento rotacional, ¿no? Y a la hora que cae, que empieza a desplazarse la pelota, cierta cantidad de momento rotacional va a convertirse en una cantidad de movimiento traslacional. Entonces, por eso es que se sigue esa trayectoria, al parecer caprichosa, como en forma de una hipérbola. Ajá. Eso quiere decir que cualquier cosa que tenga un tamaño diferente de cero va a tener un momento de inercia. Otro ejemplo es como en estos experimentos de la física, ¿no? Que sientan a un muchacho en una silla giratoria y le ponen en las manos una rueda de bicicleta, y esa rueda la ponen a girar. Es el principio del giro. De esta manera se determina la vertical y la horizontal en los aviones. Por ejemplo, ponen la rueda a girar, el muchacho la está agarrando con sus manos, y en el momento en el que tuerce el eje de rotación, la rueda empieza a transmitir cantidad de movimiento rotacional al traslacional. Entonces la silla donde está sentado empieza a girar. Ajá. Pero si la rueda careciera de dimensiones, no podríamos tener ese efecto. Justamente es lo que ocurre con el electrón. Si es una partícula puntual, nosotros no podríamos decir que tiene un momento de inercia. Por lo tanto, es inútil decir que es una partícula que se encuentra girando. Ajá. Esto que les decía la maestra Lupita, de que el electrón rota, es simplemente una analogía con el mundo macroscópico para que nosotros podamos entender el significado del spin. Pero a nivel microscópico no tiene sentido hablar de una rotación del electrón. Más aún, ¿se acuerdan que el electrón también pertenece a un conjunto de partículas que se llaman fermiones? Los fermiones obedecían las estadísticas de Fermi y Dirac, que nos dicen que el spin tiene que tener un valor semientero. O sea, ¿qué significa que el electrón tenga un spin de un medio o menos un medio? ¿Por qué un medio? ¿Qué significa eso? ¿Nunca se los mencionó? No, pero yo no Seguramente. sé. La Lupita no me enseñó. ¿Era el sentido?
Se le pasó. Bueno, ese valor de 1/2 o -1/2 corresponde a una operación de simetría. Ajá, también se relaciona con la energía, pero vamos a ver de qué forma. Imagínense, por ejemplo, una azucarera. A ver, la voy a pintar así. Es una azucarera que se parece a la cara de un changuito. Es más, que no sea azucarera, que sea la cara de un changuito. La asa de acá es idéntica a la del otro lado, ¿eh? Nada más entiendan que en este whiteboard no se puede representar todo de la manera que uno quisiera. Y está triste. ¿Ok? Déjenme admitir a su compañero Moisés Manuel. Voy a imponer un eje de simetría en este changuito. Es así como si lo estuviera dividiendo a la mitad. Fíjense que una parte del chango, la parte izquierda, es igual a la parte derecha. Son imágenes especulares una de la otra, como si se reflejara en el espejo. Pero esto no va a ser un plano de reflexión, va a ser un eje de rotación. Voy a hacer que el chango gire en esta dirección. ¿Va? Ahora, ¿cuántas vueltas le tengo que dar a eso del chango para llegar a la identidad geométrica? Es decir, para volver a ver al chango como lo tenía originalmente. Un ciclo. Un ciclo o una vuelta completa. Justamente a eso correspondería un valor de spin de un valor entero. Por ejemplo, el 1, ¿no? 1 corresponde a una rotación completa para la cabeza del changuito. Ahora imagínense una taza. Voy a poner otra vez ese eje de simetría, pero ahora esto es una taza. La taza nada más tiene una orejita. Y el eje de rotación está impuesto otra vez en esta dirección axial. ¿Cuántas vueltas le tengo que dar a la taza para llegar a la identidad geométrica? Otra vez un ciclo, pero bueno, una vuelta. De hecho, espérenme. Aquí. Sí, en efecto, a la taza sería una vuelta completa. Este sería el spin de 1. Pero al chango no. Bueno, es más, es que no me funciona si es chango. Déjenme quitarle los ojos y boca y nos seguimos quedando con la azucarera. Porque el chango no tiene ojos en la espalda, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con la azucarera. ¿Cuántas vueltas le tengo que dar a la azucarera para llegar a la identidad geométrica? Media vuelta. Media vuelta. Entonces eso es lo que yo conozco como un spin de 1/2. Ajá. En el caso de la taza tengo un spin de 1. En el caso de la azucarera tengo un spin semientero. O sea, doy media revolución para llegar al objeto como lo tenía inicialmente. Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, rey de espadas. Chinga. Aquí me está poniendo a la pura baraja a la baraja española, pero yo quiero a la baraja inglesa. Entonces voy a poner que es el rey de corazones mejor. Aquí este me gusta. Ahí está. Fíjense que hay un plano que en este caso no es especular a la mitad de la carta, porque un rey está volteando de un lado a la izquierda y no corresponde eso a la imagen en el espejo del rey de abajo, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es imponer un eje de rotación, pero lo voy a imponer perpendicular al plano de mi pizarrón. ¿Se acuerdan que en física un vector que está, por ejemplo, saliendo, se representa como una punta de flecha, ¿no? O sea, un circulito con un punto en el interior. Eso quiere decir que el eje está saliendo del plano del pizarrón. Si le pusieron una cruz, significaría que está entrando, pero para el caso es lo mismo, ¿no? Ahora voy a hacer que la figura rote en este sentido, sobre ese eje de simetría que es perpendicular al plano del pizarrón. ¿Cuántas revoluciones tendría que darle al rey de corazones para llegar a la identidad geométrica? Medio. Otra vez, correspondería
ajá, a un medio. Ahora, en figuras de este tipo es fácil determinar la cantidad formal de spin. Les digo, es simplemente una construcción matemática, tiene que ver con una operación de simetría. Pero hay objetos en el mundo microscópico que tienen un spin semientero mayor que un medio. Por ejemplo, el núcleo de boro 11, o tiene un spin de 3 medios, o el núcleo de bismuto tiene un spin de 7 medios. Vamos a quedarnos con el valor de 3 medios para el núcleo de boro 11. ¿Qué significa que yo tengo un spin de 3 medios desde el punto de vista simétrico? ¿Cuántas revoluciones le tendría que dar al núcleo de boro 11 para llegar a la identidad? 6, ¿no? A ver, 3 medios No. en cantidad decimal, ¿cuánto No. es? Una vuelta y Le tendría media. que dar una y media. Una vuelta y media. 3 medios es 1.5, ¿no? O sea, tendría que darle una vuelta y media para llegar al núcleo de boro 11 como lo tenía al principio. El núcleo de bismuto, que tiene 7 medios, ¿cuánto tendría que darle? Tendría que darle 3 vueltas y media, ¿no? ¿Conocen un objeto en el mundo macroscópico que se comporta de esa manera? O sea, que yo lo tenga que girar 3.5 veces para llegar a como se veía al principio. No. No existe ninguno. Ajá. Creo que no. Por eso les digo, el spin solo es un formalismo. ¿Ah? Tiene sentido en el lenguaje de las matemáticas, de cómo se define la función de onda y todo lo demás, pero ya no tiene sentido en el mundo macroscópico. Lo tiendo a asociar con una rotación en uno o en otro sentido para que la cabeza no me explote. ¿Ah? Pero en realidad, solo en el mundo microscópico es donde yo puedo definir a la cantidad spin. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Lo que sí puedo hacer es medir sus efectos en el mundo macroscópico. Se los voy a explicar de este modo. Vean. El spin, finalmente, el electrón es una carga eléctrica que se está moviendo. Si es así, tiene que tener asociado un momento magnético, de acuerdo con las leyes de Maxwell. O sea, un campo eléctrico siempre va a tener asociado un campo magnético. Vamos a suponer que yo tengo aquí el spin del electroncito, que es un pequeño campo magnético apuntando en cierta dirección del espacio. Y voy a poner un campo magnético externo en esta dirección. Lo voy a denotar B0 y vamos a pensar que se encuentra sobre la dirección Z. Ok. Si el spin tiene un campo magnético alineado con el campo magnético externo, eso me va a dar por resultante, a la hora que yo haga la suma vectorial, un campo magnético mayor que el que tenía inicialmente. La resultante de ese campo magnético total va a ser mayor que los momentos magnéticos externos y el asociado al spin del electrón. ¿Ah? ¿Qué pasará si tengo lo contrario? Ahora el electrón tiene un spin que se alinea de forma antiparalela con el campo magnético externo B0. A la hora que yo mido la resultante de ese campo magnético, yo voy a ver que el vector tiene una magnitud más pequeñita que la original del campo magnético externo. ¿Ah? Eso sí lo puedo medir experimentalmente. O sea, a la hora que yo aplico un campo magnético externo, voy a ver que algunos electrones se alinean de forma paralela al campo magnético y eso hace que crezca el campo magnético. O bien, se alinean de forma antiparalela y eso hace que el campo magnético decrezca. Eso se conoce como efecto Zeeman. De hecho, el efecto Zeeman hace que las energías de los spines cambien, se modifiquen. Ajá. Pero en ausencia de un campo magnético, las energías van a ser exactamente las mismas. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan ahorita en la memoria de corto plazo porque es muy importante para el desarrollo que vamos a hacer de forma ulterior. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí, chicos? Nada más como duda. Este spin del electrón está como asociado al operador del divergente rotacional Nabla. Todavía no.
Todavía no, porque acuérdense que el hamiltoniano únicamente se constituía de las energías cinética y potencial para el electrón alrededor del núcleo. Entonces, ahí todavía no podemos tener la presencia de cantidades como el spin. El spin tiene que salir como una solución de la ecuación de onda. ¿Va? Entonces, cuando estemos a la derecha de la ecuación de Schrödinger, ahí es donde tiene sentido la magnitud de spin. Antes no. ¿Va? Profe, antes de que vaya a rechazar otra vez a Daniel, lo que pasa es que se le fue el internet y por eso se salió y está intentando entrar otra vez. Pobre hombre, está bien, lo vamos a aceptar. Gracias. Ya viste que lo estuve rechazando, es lo malo de estar compartiendo la pantalla, que ustedes ven todo lo que hago. Sí. Bueno, ok. Vamos a regresar entonces a esta parte de mi configuración electrónica. La voy a pintar acá abajo. Otra vez para el átomo de helio. Me voy a quedar con la representación de la casita. ¿Qué significaba esto desde el punto de vista de los números cuánticos? Este 1 que está aquí me representa el valor del número cuántico principal. Esta S me representa el valor del momento angular orbital. Si es un orbital de tipo S, yo esperaría que el valor de L, ¿cuánto es? 0. Tiene que ser 0, muy bien. Ahora, esto de aquí, yo lo represento o lo entiendo en términos de el número cuántico magnético, M de L. Ajá. Es la orientación posible de ese orbital. Pero si el orbital es de tipo esferoidal, la esfera no tiene más que una sola orientación, entonces solo tengo una de estas casitas. Y por último, cada uno de estos valores, si el spin es up o el spin es down, yo lo entiendo en términos de el momento magnético, ¿no? MDS. Eso es lo que está contenido dentro de esta notación para la configuración electrónica. ¿Con qué tiene que ver este conjunto MDL? Tiene que ver también con el espectro de emisión que tenían los diferentes elementos químicos. ¿Se acuerdan que eran conjuntos de líneas? Y que conforme nos acercábamos a una orilla del espectro, las líneas estaban más pegaditas, tendían a estar en el continuo. De hecho, esto es importante. ¿Se acuerdan que la vez pasada definíamos que eran posibles los orbitales de tipo G, ¿no? Pero si los orbitales F ya se encuentran prácticamente en el continuo, yo podría esperar que los G fueran líneas espectrales muy próximas entre sí. O sea, ahí prácticamente ya me estaría deshaciendo de la discontinuidad energética a nivel microscópico. De hecho, ya lo podría asociar incluso con una cantidad que se llama energía de ionización. A la hora que yo le arranco el electrón al átomo, el electrón ya puede tener cualquier valor continuo de energía. O sea, si el electrón ya está volando por su cuenta, yo lo puedo empujar poquito, lo puedo empujar mucho, y entonces voy a tener que los valores de energía cinética asociados a él ya empiezan a pasar al continuo energético, ya no se está moviendo como una discontinuidad, ya no obedece a cuestiones como lo que observó Planck y todo lo demás. Esperaríamos que orbitales de tipo G, H, etcétera, ya estuvieran prácticamente en el continuo energético. No sé por qué le estaba diciendo eso. ¿Por qué? Por el espectro, ¿verdad? El espectro. Ok. ¿Se acuerdan que habían líneas que definíamos como de tipo P, ¿no? Vamos a suponer que esta línea de acá sea una línea de tipo P. Eran de las que más habían, entonces se definían como líneas principales en el espectro. Si yo aplico un campo magnético externo al átomo, voy a ver que la línea P se desdobla en un conjunto de 3 líneas espectrales. Eso se conoce como estructura fina del espectro. Quiere decir que estoy modificando las energías de las diferentes orientaciones de los orbitales de tipo cacahuate, los orbitales P. Ajá. Ya no van a tener las mismas energías, pero en ausencia del campo magnético, si yo veo una sola línea, quiere decir que las energías son las mismas. Estoy hablando de degeneración energética. Vamos a pintar otra configuración electrónica para que eso quede claro. Por ejemplo, la del átomo de nitrógeno. Lo primero que tengo que saber es cuál es el número atómico del nitrógeno. ¿Cuál es? 7.
7. Eso lo pongo como un supraíndice al lado derecho. Entonces empiezo con mi notación. 1s. Ahorita ustedes me van a decir qué es lo que está mal de esta notación. Esta configuración electrónica es una coordenada de la energía potencial. Entonces, más arriba en energía potencial se encontraría el orbital 2s. Luego acá, más arriba en energía, porque tiene mayor momento angular, se encontraría un conjunto 2p, son orbitales cacahuates. Uno está dirigido en la dirección X, otro está dirigido en la dirección y otro está dirigido en la dirección Z, 2pz. Necesito juntar 7 electroncitos. Aquí ya llevo 4. Ajá. ¿Qué es lo que ven mal en esta configuración electrónica? Que primero entran las flechitas hacia arriba, ¿no? Ajá. ¿Quién les dijo eso? La maestra Lupita. La maestra Lupita les dijo. Ajá. Espérenme tantito. Vamos a enmendar eso. La maestra Lupita les dijo que primero entraban las flechitas hacia arriba. Entonces lo que les molesta es que estos dos espines no estén así. Ajá. Bueno. ¿Cómo era la energía de estos tres orbitales en ausencia de un campo magnético externo? Es la misma, ¿no? Tengo degeneración energética. No quiere decir que sean pervertidos los orbitales. Degeneración significa que tengo el mismo valor de energía. ¿Y cómo eran los espines aquí arriba en ausencia de un campo magnético? Tenían la misma energía, también son degenerados, ¿no? A menos que yo ponga un campo magnético externo, las energías de los espines van a ser idénticas. Ajá. O sea que como el spin que va hacia arriba es la misma. O sea que lo mismo da que lo pinte hacia arriba o que lo pinte hacia abajo. Ajá. Es exactamente lo mismo pintar esta configuración con las flechitas rojas que pintar esta que me gustó a mí porque me dio la gana con las flechitas negras. Si los espines son degenerados, los puedo pintar como yo quiera. Pero si hay algo que está cañón aquí, vean, esto de aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿El electrón está en el mismo lugar? El electrón está en el mismo lugar. Esa es una respuesta interesante. Ahorita vamos a ver qué significa. Pero más allá de que esté en el mismo lugar, tiene el mismo valor. Hacia arriba. Ajá, tienen el mismo valor de spin los dos electrones. Eso sí está prohibido. Es un principio de la mecánica cuántica que se llama principio de exclusión de Pauli, en honor a Wolfgang Pauli. Bueno, quizás es que yo no vi eso en la prepa. No se preocupe, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué me dice el principio de exclusión de Pauli? Solo era, entonces el spin va según el número de electrones que tiene el átomo. ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿cómo puso las flechitas? Obviamente pues no las puso de forma arbitraria. Ahorita regresamos a eso. Se conoce como regla de Hund o regla de la máxima multiplicidad. Espérenme tantito. Pian pianito. Ok, vamos a empezar con esto, del principio de exclusión de Pauli. ¿Alguien recuerda qué dice? Dice que... no puede, ¿cómo se llama? No puede haber dos fermiones con el mismo nivel energético en el mismo estado cuántico. Por ejemplo, en el 1s2. Su compañero está muy adelantado a los hechos. Bueno, el enunciado correcto es que ante el intercambio de dos fermiones, la función de onda se vuelve antisimétrica, o sea, cambia de signo. Vamos a expresarlo de esta manera. Por ejemplo, se me ocurre f de x igual a x cuadrada. Vamos a poner el valor de prueba de -1 a esa función. ¿A qué sería igual f de x? Para ese valor de prueba de -1. A 1.
Ajá. Aquí yo estoy diciendo que la función es par. Justamente eso es el hecho de que una función sea simétrica o antisimétrica. Si no cambia de signo, quiere decir que la función es simétrica y por lo tanto es par. Pero vamos a ver el caso, por ejemplo, de f de x igual a x cúbica. Y voy a aplicar el mismo valor de prueba, menos 1. ¿Cuál sería el resultado? Menos 1. Menos 1. Ajá. Ahorita estoy diciendo entonces que la función es impar. A eso se refiere el principio de exclusión de Pauli. Si una función cambia de signo ante el intercambio de dos fermiones, en este caso los fermiones son los electrones, yo digo que se obedece el principio de exclusión, o sea, la función es antisimétrica. La traducción para todo eso, que suena un poco descabellado, es simplemente que no puede existir en un mismo átomo un conjunto de dos electrones que contengan el mismo conjunto de números cuánticos. Ajá. Esto es bien importante. De hecho, es un principio no nada más de la química, sino que es un principio cosmológico. Las enanas blancas no se pueden comprimir más gracias al principio de exclusión de Pauli, pero después vemos ese fenómeno. ¿Va? Ok. No pueden existir dos electrones en un mismo átomo que tengan el mismo conjunto de números cuánticos. Por lo menos tienen que cambiar en uno. ¿Cuál es? Generalmente, para un tipo de orbital, es el spin. O sea, no pueden existir estos dos electrones con el mismo spin, forzosamente, uno de los dos tendría que estar en la dirección antiparalela. ¿Ah? Ahora, ¿qué significa esto en esta notación? Por ejemplo, para el helio. Vamos a fijarnos con mi lápiz arcoíris, otra vez en la configuración del helio. La maestra Lupita les había dicho que esto equivalía a esta otra configuración, 1s2. Y estoy casi seguro que les dijo alguna vez a algunos de ustedes que cabían dos electrones en el orbital S. O bien, por ejemplo, para esta otra configuración, que es 2p3, ¿no? O hay veces que está 2p6, o 3d10, o 4f14. Les decía que en los orbitales D cabían 10 electrones, que en los orbitales P cabían 6 electrones, o que en los orbitales F cabían 14 electrones. Sí se los dijo, ¿verdad? Si no estoy loco. Ok. Sí, así es. Esa noción es totalmente incorrecta, ¿va? Vamos a ver. Hay un electrón en el átomo de helio. ¿Se acuerdan que habíamos nosotros dicho que el electrón era justamente esa pelotita? O sea, no tenía sentido decir que en el orbital 1s un electrón estuviera moviendo dentro de esta pelota. Más bien, esta pelota es el electrón, porque estamos ante una solución de tipo ondulatoria. Es una onda estacionaria, es una onda confinada en el espacio, que tiene todas las propiedades de las ondas. Tiene fase, tiene una amplitud, tiene un periodo, etc. Ajá. Pero tiene simplemente esa forma de una pelota. Ok. Hay una onda que tiene esta fase para uno de los electrones en el átomo de helio. Ajá. Tiene cierto valor de spin esa onda y se encuentra superpuesta en el espacio con otra onda, la voy a pintar en color negro, que tiene exactamente el mismo conjunto de números cuánticos, tiene la misma fase, pero tiene un valor contrario de spin. Vamos a pensar que la onda arcoíris tenía un valor de spin up, y la onda negra tiene un valor de spin contrario, un spin down. Ajá. Ambas ondas se encuentran superpuestas en el espacio, ocupan la misma región, ocupan el mismo volumen, únicamente difieren en el valor de spin. Ajá. No pueden existir dos electrones en un átomo que contengan el mismo conjunto de números cuánticos. Eso quiere decir que tienen que ser por lo menos diferentes en el spin. ¿Va que va? Profe, ¿Sí? es como cuando por un sistema circula una corriente trifásica. Ah, chinga. A ver, Bueno, a ver, ¿qué más lejos con tu idea? Por ejemplo, podemos tener un mismo filamento
y en ese filamento podemos tener las 3 ondas sinusoidales de la fase eléctrica viajando, pero en Una este caso superposición de ondas. Así es. ¿Mandé? Sí. Es una superposición de ondas, ¿no? Nada más que en este caso, bueno, yo no sé mucho de electricidad, pero pensaría yo que las ondas no coinciden en fase, ¿no? Sí, las Ahí- ondas van desfasadas. Ajá, bueno, aquí sí tenemos que las ondas coinciden en fase, ¿no? Porque acuérdense que las dos pelotas tienen un signo de fase positivo y se encuentran superpuestas en la misma región del espacio. Entonces, aquí sí tenemos una coincidencia de fase. En lo que difieren es en el valor de spin. Esto es bien importante. Ajá. No quiere decir que al orbital se le quepan 2 electrones. Quiere decir que hay un electrón de tipo S con un valor de spin superpuesto en el espacio con otro electrón de tipo S que tiene un valor contrario de spin. Lo mismo estaría ocurriendo aquí en el orbital 2S. Hay un electrón de tipo S con un spin superpuesto con otro electrón de tipo S con un valor contrario de spin. Ajá. En estos cacahuates, por ejemplo, en el orbital 2px, si yo pusiera otro electroncito, aquí ya no estaría hablando del nitrógeno, sino del oxígeno, con un número atómico de 8. Eso querría decir que sobre la dirección X hay un cacahuate que tiene cierto valor de spin superpuesto con otro cacahuate que tiene un valor diferente de spin. ¿Va? Eso es bien importante, el concepto de superposición de ondas. ¿Ok? Entonces no quiere decir que al cacahuate le quepan 2 electrones o que a la pelota le quepan 2 electrones. Nada de eso. ¿Sale? Otro error de la maestra Lupita, pero la respetamos porque era una mujer muy santa. ¿Ok? Bueno, vamos a regresarnos al átomo de nitrógeno, como lo habíamos pintado. Me dio la gana ponerlo así, ya vimos que no hay ningún problema, el único problema estaba aquí, pero eso lo voy a corregir con mi lápiz arcoíris. Voy a poner un spin que se encuentra antiparalelo. ¿Dudas acerca de si es correcta o no esta configuración electrónica? Es más, se las voy a poner de otra forma y ustedes me dicen si es correcta o no, para dar respuesta a lo que preguntaba hace ratito uno de sus compañeros. La voy a poner así. ¿Es correcta esta configuración electrónica para el átomo de nitrógeno? Sí es correcta, pero creo que no está en su estado basal. Exactamente. El llenar cada casita con un electrón antes de empezar a parear se conoce como regla de la máxima multiplicidad o regla de Hund. Lo que nos dice es cuál es el estado de mínima energía potencial para el átomo. Ajá. Esta configuración electrónica que yo les pinté no es la de mínima energía potencial, es un estado excitado. Vamos a pensar que el electrón es una partícula cargada de forma negativa. ¿Qué sería lo que haría falta para superponer 2 ondas? Vamos a pensar que son partículas. ¿Qué sería lo que hace falta para meter en la misma región del espacio 2 partículas negativas? Haría falta vencer una energía de repulsión entre los electrones, ¿no? O sea que tengo que invertir energía y eso quiere decir que ya no estoy ante el estado de mínima energía potencial. Esa inversión de energía que se conoce como energía de apareamiento ya no está definiéndome al estado de mínima energía potencial. Sería en todo caso un estado excitado del sistema. Bueno, como decía su compañero, no pasa nada. O sea, sigo cumpliendo con el principio de exclusión de Pauli. Cada uno de esos electrones tiene un conjunto diferente de números cuánticos, pero no estoy ante el estado de mínima energía potencial. Finalmente no es tan grave si es una regla, la regla de Hund. Las reglas están hechas para romperse, ¿no? De hecho, simplemente por el hecho de que nosotros vivamos en un universo que se encuentra encima de la temperatura de 0 Kelvin, quiere decir que cualquier cosa tiene posibilidad de existir en un estado diferente del estado de mínima energía potencial. O sea, si estuviéramos a 0 Kelvin, siempre se cumpliría la regla de Hund. Pero como estamos a una temperatura muy por encima del 0 Kelvin, eso quiere decir que todo el tiempo podemos estar ante estados excitados para un elemento químico. ¿Ah? No pasa nada. No pasa nada si se rompe la regla de Hund, pero
digamos que sería lo más recomendable, es el estado de mínima energía. ¿Dudas con respecto de esto? ¿Ya le quedó claro, compañero, que me preguntaba acerca de eso? Entonces, cuando yo tenga... Yo nada. Ajá. Vamos a hacer... Sí. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para el caso del flúor. Para que le quede bien claro. ¿El flúor qué número atómico tiene? 9, ¿no? 9. Ok, entonces empiezo con 1s. Hay 2 ondas superpuestas de tipo esférico. En 2s también. ¿Se escuchan los berridos de mi hijita? No, profe. Algo. No, profe. Qué bueno. Sí, más o menos, pero no hay A la figura. pobrecita. Bueno, ya saben que es difícil trabajar en un ambiente así. Ahorita tenía su clase. Tiene clases de kinder también por videollamada. Se me hace absurdo que tengan los niños clases de kinder por videollamada. O sea, un niño tendría que... ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor les enseña a ponerle atención a los mayores y todo lo demás. Pero le habían prometido que iba a hacer un experimento científico. Entonces ayer fuimos a comprar colorantes vegetales a la papelería y todo lo demás. Y a la maestra, pues como que no se halla con esto del Zoom y todo, le falla la conexión y no pudo hacer el experimento. Entonces seguramente por eso está haciendo berrincha ahorita. Pero bueno, es que tienen chance, aprovechen, chicos. Ok. Lo que tenemos que hacer es llenar con 9 electrones este conjunto orbital. Aquí ya llevamos 4, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llenar todas las casitas con espines. Ahí van 7 electrones. Y hasta que tengamos todas las casitas ocupadas con un electrón, empezamos a aparear. Entonces, el remanente electrónico entraría en estas otras casitas. Eso era a lo que se refería hace ratito su compañero Nava con la pregunta, ¿no? ¿Ya queda claro? Sí, profe, ahora sí. Órale, pues. Bueno, vamos a estirar todavía esto más. Esa configuración electrónica tiene que ver con el acomodo de los átomos dentro de la tabla periódica. La voy a pintar de esta manera. Uy, sí está haciendo berrinchas, te está pataleando. Más o menos, ¿no? ¿Se acuerdan que la tabla periódica estaba dividida por bloques? Acá abajo tengo a los elementos de segunda transición, se conoce como bloque F. Toda esta parte se llaman elementos representativos o bloque P de la tabla periódica. El extremo izquierdo se conoce como bloque S y la parte intermedia se conoce como bloque D. Depende de cuáles sean los últimos electrones en la configuración electrónica, cada elemento tiene asignado un bloque. Por ejemplo, en el caso del flúor que acabamos de hacer, vemos que los últimos electrones son electrones del tipo P, perdón. Eso quiere decir que el flúor tiene que estar dentro de este bloque, del bloque P. Para el caso del helio, los últimos y únicos electrones eran del tipo S. Eso quiere decir que el helio tiene que estar en el bloque S. Bueno, hay caprichos en la tabla periódica, nosotros estamos acostumbrados a ponerlo aquí, porque tiene las características de un gas noble, pero si su configuración electrónica es 1s2, también lo podríamos poner en esta parte de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque aquí están los elementos que tienen una configuración S1 y acá están los que tienen una configuración S2. Las filas en la tabla periódica me designan los periodos y habíamos visto que para los elementos conocidos van del 1 al 7. El helio y el hidrógeno estarían en el periodo 1, luego estarían el litio, berilio, etc. 2, acá está el 3, en el 4 ya empiezan los metales de transición, 5, 6 y 7. Vamos a poner estos periodos también de este lado. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Luego, las columnas son llamadas grupos. En la notación antigua eran grupos 1A, 1B, 3A, etc. En la notación moderna se designan simplemente como grupos que van del 1 al 18. Este sería el grupo 1, el 2, el 3 sería la familia del escandio, el 4 sería la familia del titanio, etc. Hasta que llegamos al grupo 12 en el átomo de zinc. Después está el grupo 13, es el átomo del boro. Luego el grupo 14 es la familia del carbono. El grupo 15 es la familia del nitrógeno. El grupo 16 la familia del oxígeno o calcógenos. El grupo 17 son los halógenos. Y el grupo 18 son los gases nobles, ¿no? ¿Bien, chicos? Esto lo recuerdan, ¿no? Ok. Entonces, para el helio, una configuración 1s2 lo situaría en el primer periodo, porque el número cuántico principal es 1. S es del bloque S, y 2 electrones en el bloque S quiere decir que está en el segundo grupo. Para los elementos del bloque D, yo empezaría aquí con una configuración electrónica de 1 para el grupo del escandio, D2 para el grupo del titanio, luego seguiría D3 para el grupo del cromo, etcétera, hasta que llegue a D10 para el átomo de zinc y su familia, y ahí se termina el bloque P, el bloque D, perdón. Para elementos representativos empiezo con la configuración electrónica P1 para el átomo del boro, por ejemplo, P2 para el átomo de carbono, P3 para la familia del nitrógeno, P4 para la familia del oxígeno, P5 para la familia del flúor y P6 para los gases nobles, ¿no? Por eso es que les decía, el helio puede tener lugar, o acá al hidrógeno, que tiene una configuración 1s1, también lo podría poner como un halógeno, lo podría poner aquí en la familia del, antes del helio. ¿Se acuerdan que en este programa de Big Bang Theory, Sheldon le pone a un perrito hidrógeno, ¿no? Que le dice que es porque no tiene hogar, algo por el estilo, ¿no? Bueno, el hidrógeno y el helio en realidad pueden tener 2 lugares en la tabla periódica. Depende de cuál es la característica química que yo quiera resaltar. Ahorita regresamos a eso. Entonces, el tipo de electrones de valencia me dicen cuál es el bloque y cuál es el grupo que yo tengo en la tabla periódica. Vamos a analizar el caso del hidrógeno que habíamos hecho. Estaba aquí arriba, ¿no? Lo voy a quitar de como lo había puesto originalmente. Vamos a obedecer a la regla de Hund para ser consistentes con la maestra Lupita. Nada más que lo voy a seguir pintando hacia abajo porque me da la gana. Ok. ¿Cuántos electrones tengo en orbitales P? ¿Seis? En orbitales P, 6. Aquí yo solo veo 3. 3, ¿no? Ahora, ¿cuál es el número cuántico principal máximo? Sería este valor de 2, ¿no? Eso quiere decir que el elemento tiene que estar en el segundo periodo. Si los últimos electrones son del tipo P, quiere decir que está en el bloque P. Y si tengo 3 electrones en esos orbitales P, quiere decir que tiene que ser el tercer elemento del bloque P, o sea, aquel que tenga la configuración P3. Eso quiere decir que el nitrógeno tiene que estar aquí, en el grupo 15. Ajá. Su configuración electrónica de cada elemento son sus coordenadas dentro de la tabla periódica. El nitrógeno se encuentra en el segundo periodo, ¿ya vieron? Entonces, 2, P, 3. Vamos a hacer el caso del flúor. ¿Cuál es el número cuántico principal más alto? Siendo de 2, entonces el flúor también tiene que estar en esta fila, en el segundo periodo. Ahora, ¿son electrones de qué tipo? Los más energéticos son electrones del tipo P, eso quiere decir que tiene que estar aquí en el bloque P. ¿Y cuántos electrones hay en orbitales P?
¿7? No, No. 4. 5. 5. Sí. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que tiene que ser el quinto elemento del bloque P. O sea, tiene una configuración electrónica P5, ¿no? Eso quiere decir que el flúor tiene que estar en el segundo periodo, pero tiene que ser el quinto elemento de ese bloque. Entonces, aquí es donde se encuentra. ¿Va? Terminamos ese segundo periodo con el neón, que tiene una configuración electrónica P6. O sea, si nosotros pintáramos al neón, déjenme ponerlo aquí, lo único que veríamos diferente con la configuración electrónica del flúor es que tiene un electrón de más. Ese electrón estaría alojado aquí. Esto nada más ocurre para el neón, que tiene 10 electroncitos. ¿Ok? Déjenme pintarles de una vez los electrones que tienen los gases nobles. Esto me va a ser muy útil para lo que viene a continuación. Después del neón se encuentra el argón. El neón entonces tenía 10 electrones, ¿no? El helio tiene 2 electrones. El argón tiene 18 electrones. Luego, abajo del argón, en el cuarto periodo se completa con el criptón, que tiene 36 electrones. Abajo del criptón, el quinto periodo se completa con el xenón, que tiene 54 electrones. Luego, el sexto periodo se completa con el radón, que tiene 86 electrones. Y el séptimo periodo, apenas se acaba de descubrir al elemento, se le puso por nombre oganesón, ya está aceptado el nombre por la IUPAC, y se le ponen, serían 118 electrones. ¿Va? Esos son los números atómicos de los gases nobles. Me van a ser muy útiles para definir un sistema de notación que se llama kernel. Por ejemplo, vamos a establecer la configuración electrónica del osmio. Siempre me ha gustado. Lo primero que tengo que saber es cuál es el número atómico del elemento. ¿Cuál es? 76. 76. Ok. Podría pintar la estructura electrónica conforme me dice el Aufbau. 1s2, 2s2, 2p6, bla, 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 bla. Pero sería muy largo. ¿Qué les parece si en lugar de eso ocupamos un kernel? Kernel es un sistema de notación que se basa en los números atómicos de los gases nobles. Fíjense, 76 es un número que se encuentra entre el 86 y el 54, ¿no? O sea que puedo utilizar al elemento xenón, que completa el quinto periodo en la tabla periódica. Tiene 50 electrones. Este conjunto de electrones, la configuración del gas noble xenón, se conocen como electrones de core. Son electrones internos en el átomo. Todos los que se encuentren después de los electrones internos van a ser electrones de valencia. Entonces, esta notación que se llama kernel, déjenme ponerles aquí el nombre, se llama kernel. El kernel lo que hace es denotarme a los electrones de valencia. Si el xenón completó el quinto periodo, empezaría el sexto periodo con un electrón del tipo 6s. Ajá. Vamos a ponerlo así. Bueno, hay 2 electrones de tipo S con un nivel cuántico principal de 6, ¿no? Ya llevo 56 electrones. ¿Qué sigue? Seguiría el conjunto de 7 orbitales 4F, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son los orbitales 4F y se encuentran totalmente ocupados con electrones. Voy a ponerlos así porque me da flojera pintar las flechitas y es muy tardado. Y después de esos orbitales 4F, ¿cuántos electrones llevo? Hasta el momento 56 y 14, ¿cuánto es?
No los escucho. 70. 70. 70, me faltan nada más 6 electroncitos. Esos electroncitos estarían en orbitales D. Es el orbital de XY, 5 de XY, 5 de XZ, 5 de YZ. ¿Cuál era el otro? Se llamaba 5D X cuadrada menos Y cuadrada. Y después estaría el orbital 5D Z cuadrada. Tengo que distribuir 6 electrones ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me dio la gana ponerlo aquí. Es lo mismo ponerlo apareado aquí que en cualquiera de los otros orbitales porque los orbitales son degenerados energéticamente. ¿Va? Nadie dice que tenga que estar en la primera casita ni nada por el estilo. ¿Ah? Hay degeneración energética. Ok. ¿Dónde se encuentra el osmio sin ver la tabla periódica? Simplemente leyendo esta configuración electrónica. Tenemos que... ¿Cuál es el número cuántico principal más alto? 6. 5. 6. Ah, no, 6, 6. Ajá, porque tenemos un orbital 6s. Entonces eso quiere decir que el osmio tiene que estar en el sexto periodo. ¿Va? Los electrones más exteriores, bueno, no son los más exteriores, después les voy a decir por qué, pero los últimos electrones son del tipo D. Eso quiere decir que el osmio tiene que estar aquí en el bloque D. Ajá. Ahora, ¿cuántos electrones tengo en esos orbitales D? 6 electrones. 6. Eso quiere decir que el osmio tiene que ser el sexto elemento del bloque D. Va a haber aquí otro elemento que esté con una configuración de 4, de 5, de 6. Este es el grupo del osmio. Ajá. Y si se encuentra en el sexto periodo, el osmio entonces tiene que estar aquí. ¿De acuerdo? La configuración electrónica son las coordenadas del elemento en la tabla periódica. Si, por ejemplo, tuviéramos un elemento como del estilo del actinio, veríamos que los últimos electrones son del tipo F. Vamos a suponer que el actinio tenga 2 electrones en orbitales F. Para las tierras raras, la configuración empieza aquí, con F1. Para el cerio y el actinio, de hecho, tiene un electrón en orbitales F. Ajá. Y termina acá con el lutecio y el laurencio, que tienen una configuración F14. Entonces, eso quiere decir que el actinio tendría que estar aquí. ¿A qué va? Con una configuración electrónica F1. Y así. ¿Dudas de esto? Yo creo que otra vez nada. Ajá. A ver, vamos a hacer más ejemplos. Sí, ¿Cuál por era la favor. duda? Era, pues si pudiera hacer otro ejemplo. Es que Cámara. aprendo Sin bien. problema. Gracias, profesor. Vamos a hacer la configuración electrónica del... Dime un elemento que te guste. El tungsteno. Ese me gusta a mí también. El tungsteno tiene un símbolo de W. ¿Su número atómico cuál es? Pero en prof estoy viendo. 74. 74. 74. Va a ser muy parecido al osmio. Fíjense, 74 es un número que está en 54 y 86 otra vez, ¿no? Entonces, quiere decir que tengo que completar al quinto periodo otra vez con el átomo de xenón, que tiene 54 electrones. Y si ya completé el quinto periodo, entonces empiezo el sexto periodo con 6, ¿no? El primer orbital en aparecer va a ser un orbital del tipo S.
pueden haber 2 electrones con esas características, entonces tengo 6s2. Luego, otra vez, de 56 a 74 todavía le cuelga. Ahí se empiezan a filtrar los orbitales 4f. Se encuentran totalmente ocupados, con 14 electrones. Y después estarían los orbitales 5d, que ¿cuántos electrones tienen? Tengo 56 y 14 son 60, 70, ¿no? Nada más me faltan 4. Tendría una configuración 5d4. ¿Cuál es el número cuántico principal más alto? Es 6, ¿no? Eso quiere decir que el tungsteno tiene que estar otra vez en el sexto periodo. Los últimos electrones son electrones del tipo D. Eso quiere decir que tiene que estar en el bloque D. Y si tengo 4 electrones en orbitales tipo D, quiere decir que el tungsteno tiene que ser el cuarto elemento del bloque D, o sea, tiene que estar en este grupo de acá. Se encuentra junto al osmio, porque es del sexto periodo. Y sería el cuarto elemento del bloque D, con una configuración de 4. Ahora sí. ¿Cómo lo hizo para...? ¿Ahí en su tabla? No, ahí. ¿Cómo lo hizo para saber, por ejemplo, que inmediatamente después seguía 6S y después... Ok. Todo esto viene del Aufbau. ¿Se acuerdan que habíamos planteado una mnemotecnia? ¿Lo del arbolito? ¿Se parece a un árbol? Pues más o menos, ¿no? Sí, lo de las líneas estas paralelas. ¿Te acuerdas cuál es o lo pinto? No, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Ok. De ahí nosotros predecíamos un orden energético para el átomo multielectrónico. 1s2, 2s2, 3p, etcétera, ¿no? Esa configuración electrónica es la que tienen los gases nobles cada vez que se completa un periodo. Por ejemplo, vamos a hacer la configuración electrónica del xenón, que es el que hemos estado revisando, ¿no? A ver, díganme cuál es la configuración utilizando el Aufbau. Es 1s2. ¿Qué sigue? 2s2. Lo voy a pintar mejor con un cuadro de texto porque si no me va a tardar mucho. 2s2, ajá. ¿Qué más? 2p6. Luego 3s2. ¿Qué más? 3p6. ¿Qué más? 4s2. Ahí empiezan los D. 3d10. 4p6, ajá. 4p6. Luego, ¿quién más? 5s2. 5s2. ¿Qué más? 4d10. 4d10. 5p6. 5p6. Hasta ahí llega el xenón. Fíjense que ahí tengo un total de 54 electrones, que serían los 54 que estoy metiendo en esta notación. O sea, el tungsteno, por ejemplo, va a tener toda la configuración electrónica del xenón antes de él, que es esta que estoy pintando abajo, más el conjunto de electrones de valencia, que serían estos que ya estoy expresando aquí afuera del kernel. ¿Va? Entonces, sí tengo que tener bien entendido cómo es que ocurre esto del Aufbau para establecer las configuraciones electrónicas, para establecer el orden energético de llenado de los orbitales atómicos. No hay problema, o sea, si no se acuerdan cuál es, simplemente pongan ahí la escalerita de orbitales, trazan las líneas diagonales y de ahí sale. ¿Va que va? Va. Ok, vamos a hacer 2 configuraciones adicionales para que le puedan ir entrando a su guía de estudios. A ver, díganme la configuración electrónica de el flúor, del anión fluoruro. ¿Podemos usar kernel con helio? Sí,
Sí, sí, sí. Ok, Su compañero entonces... dice que- A ver, espérense. La primera pregunta siempre va a ser, ¿cuál es la configuración del flúor en el estado basal? Ya habíamos visto que el número atómico es 9, ¿no? Entonces, como dice su compañero, utilizamos el kernel del helio. No nos ahorra mucho trabajo porque ahí nada más hay 2 electroncitos, ¿no? Sí, no. Luego sería 2s con 2 electrones. Y luego estarían 2px, 2py y 2pz. Si es el flúor en estado basal, tendríamos aquí 5 electrones. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero no es flúor en estado basal, es un anión, se llama anión fluoruro. ¿Qué significa esto de un menos? Que ganó un Tiene un electrón. electrón de más. Un electrón de más. Ahora, o sea, ahora se encuentran descompensadas las cargas negativas con respecto de las cargas positivas en el núcleo. Va a tener una carga una vez negativa. Hay un electrón de más. ¿Dónde lo meto? Lo voy a meter aquí. Ajá. Esa es la configuración electrónica del anión fluoruro. Fíjense que esta configuración electrónica se parecería a la que tiene ¿qué elemento de la tabla periódica? El neón, ¿no? Ajá. Sería la que tiene el neón con 10 electrones. O sea que esto es perfectamente equivalente que poner el kernel neón con 10 electroncitos. Hay que tener cuidado con la notación. Una notación de kernel se representa por estos corchetes, paréntesis cuadrados, y tengo que poner aquí como supraíndice el número de electrones que tiene cada uno de los gases nobles. De otra manera, tache. ¿Ah? Ok, esa fue la del fluoruro. Ahora díganme cuál es la configuración electrónica del catión sodio. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es la configuración del estado basal para el sodio. Vamos a pintarla aquí abajito. El sodio tiene un número atómico de 11. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces sería la configuración electrónica del neón con 10 electrones. Completa el neón el segundo periodo. Eso quiere decir que el sodio tiene que empezar con el orbital 3s, porque es el primer elemento del tercer periodo. Y solo me queda un electroncito, ¿no? Este sería el sodio en estado basal, pero no lo tengo en estado basal, tengo un exceso de cargas positivas, es decir, estoy hablando de un catión sodio. ¿Cuál es la configuración electrónica? La del neón. El neón. ¿Puedo pintarlo de esta manera? Pintar que el orbital 3s se encuentra ocupado. O bien, pintar que simplemente es la configuración del neón. Bueno, esto de aquí, fíjense que a la hora de que el flúor ganó un electrón y a la hora de que el sodio perdió un electrón, ambos adquirieron la configuración de un gas noble, en este caso es el neón. Ajá. Eso se conoce como efecto del par inerte. Eso en la orgánica va a tener otro nombre que se llama regla del octeto. Después vamos a ver a qué se refiere la regla del octeto. Cuando un elemento alcance la configuración de un gas noble, va a ser químicamente inerte, va a bajar la reactividad, o dicho de otra manera, va a disminuir su estado de energía potencial. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio de la clase? Que todo en el universo tendía a su estado de mínima energía potencial. Ok, muchos elementos químicos logran llegar a un mínimo de energía potencial cediendo o ganando electroncitos. Ajá. ¿Por qué se llaman gases nobles los gases nobles? Son tan nobles que no quieren reaccionar con ningún otro elemento. Así es. Bueno, antes de que se llamaran gases nobles, se llamaban gases inertes. Se pensaba que eran inertes químicamente, o sea que no reaccionaban con nada. Sin embargo, por ahí de la década de los 40, en el siglo XX,
se hizo el primer compuesto de xenón. Era el hexafluoroplatinato de xenón. Tiene esta fórmula química. Es un sólido cristalino. ¿Por qué se agarró? ¿Por qué el primer compuesto fue hecho de neón? Fíjense, ¿qué era la química? Era quitarle electrones, compartirlos algo, ¿no? Intercambiarlos de lugar. ¿Cómo se modifica la electronegatividad en la tabla periódica? ¿Lo recuerdan? Se incrementa de izquierda a derecha. La X representa la electronegatividad. Y de abajo hacia arriba se incrementa, ¿no? O sea que de los gases nobles bien portados, ¿cuál es el menos electronegativo? De organesón existen 10 átomos en la Tierra, entonces eso no es factible para experimentar. El radón es radioactivo, entonces envenena. Vamos a utilizar al xenón para hacer nuestros experimentos. ¿Quién es más electronegativo, el xenón o el helio? El helio. El helio. El helio es más electronegativo. Entonces, si lo que yo quiero es arrancarle electrones a un gas noble, me conviene experimentar con el xenón. Ahora, ¿por qué es menos electronegativo el xenón que el helio? Es un átomo más grande, tiene más electrones. Y se acuerdan que todos los electrones que estuvieran adentro, o sea, los electrones de core, generan un efecto repulsivo sobre los electrones más externos. Eso se conocía como efecto de pantalla o apantallamiento, ¿no? Es decir, los electrones internos en el xenón hacen que los últimos electrones se encuentren poco ligados. Es fácil tumbárselos. Entonces el xenón es poco electronegativo. Bueno, el primer compuesto elaborado a partir de un gas noble fue un compuesto de xenón, el hexafluoroplatinato de xenón. Se hicieron otros cuantos compuestos de xenón, tales como el tetróxido de xenón, etc. Después se vio que el criptón también podía formar los mismos compuestos que formaba el argón, muchísimo más. De hecho, el primer de un compuesto de argón es en la revista Nature, pero hasta el año de 2004. O sea, el argón ya es muchísimo más electronegativo, entonces no tan fácilmente afloja los electroncitos. Y todavía el neón y el helio han aguantado. No existe en la actualidad ningún compuesto de neón o de helio. Bueno, como se vio que los gases inertes sí podían formar compuestos, se les llama gases nobles. Los nobles sí se pueden cruzar, sí se pueden casar con cualquier gente, pero prefieren casarse, seleccionan con quién, ¿no? Son así como los regiomontanos, o sea, se emparentan primos con primos. Así es. O sea, originalmente los nobles escogían con quién casarse, entonces por eso se les cambió a ese nombre, a los gases nobles. Muchos químicos piensan que es algo así como discriminador llamarles gases nobles, pero los átomos no saben de esas cosas, son inocentes. Entonces, está bien llamarles gases nobles, ¿va? No sé por qué les decía esto. Por configuración electrónica y estabilidad. Okay. Los gases nobles tienen muchísima estabilidad química, o sea, son mínimos en la energía potencial, y ese efecto se conoce como efecto del par inerte. Si se fijan, todos los gases nobles tienen a todo el conjunto electrónico perfectamente apareado. Eso es el efecto del par inerte. Una vez que apareamos al total de electrones, llegamos a la configuración de gas noble, llegamos al mínimo en la energía potencial y hacemos que los elementos se vuelvan poco reactivos. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver que en la tabla periódica hay islas de estabilidad, considerando este efecto del par inerte. Y hay un efecto adicional que se llama energía de intercambio, también lo vamos a ver en la siguiente clase. Tiene que ver con la regla de Hund, justamente, ¿va? Bueno, va a servir para predecir en la tabla. No toda la tabla periódica obedece al arreglo 1s2, 2s2, etc. Vamos a ver por qué no. Es debido a estos dos efectos, ¿va? Pero lo dejamos para la siguiente clase. De momento, ¿les queda alguna inquietud?
Me queda la inquietud de cómo coexisten todos los orbitales de un elemento, geométricamente. Por ejemplo, cómo coexisten los orbitales S con los P, con los D, con los F de niveles, superiores. Es una superposición de ondas, es la locura total. O sea, si nosotros nos pusiéramos a pensar en términos de los electrones en su solución ondulatoria, veríamos que tienen que haber siempre regiones que coinciden en fase y todo lo demás. Eso tiene una consecuencia química. A la hora que tratemos de ver cómo son los orbitales moleculares, vamos a ver que sí influye cuál es el estado de superposición que tiene una onda con las otras ondas que están en el espacio para definir el tipo de enlace que se puede formar. Vamos a ver que no es tan complicado. O sea, ahorita como te lo estoy poniendo, parecería que es la locura, ¿no? Que tenemos cacahuates coexistiendo con globitos, con moños, etcétera. Pero en la práctica vamos a ver que es suficiente con considerar a los electrones de valencia. Y justamente eso tiene que ver con lo que les decía hace un momentito, con el efecto del par inerte. Pero vamos a explotarlo la siguiente clase, ¿va? De momento, o sea, es algo que no podemos entender tan fácilmente. Hay que tener bien en mente que el concepto de orbital es un concepto totalmente imaginario. O sea, la gráfica de un orbital corresponde simplemente a una construcción matemática. Ajá. Hay que darle a cada cosa su justa medida. Si nosotros nos ponemos a pensar que los electrones tienen un comportamiento dual, que está gobernado por la entidad de la partícula, entonces nada de esto del concepto orbital tiene sentido, ¿va? Hay que saber qué clase de cosas estamos entendiendo. Sobre todo hay que ponernos en contexto del fenómeno que tratamos de explicar. Ahora, a los químicos de onda, porque tiene sentido químico. Vamos a ver que es muy fácil explicar la noción del enlace químico si pensamos que los electrones son ondas y no partículas. Por eso es que seguimos utilizando esta noción. Pero para muchas personas esto es algo totalmente ilógico, imaginario, de poca utilidad, ¿va? Depende del contexto en el que estemos situados. ¿Ok? ¿Va que va? Va que va. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra duda, chicos? Gracias. Bueno. Todo bien, ¿Y por qué profe, se están despidiendo de mí si todavía no les digo que se vayan? No. Les estoy diciendo gracias nomás. Gracias. Bueno, está bien. Ok, pues vámonos a echar una maruchan. Nos vemos el lunes. Ya está, profe. Dale, bro. Sí, profe. Gracias, profe.